Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos el día de hoy y darles la bienvenida a una clase más dentro de la materia de planeación y desarrollo del trabajo social. A lo largo de esta semana o a lo largo de la semana pasada también estuvimos viendo distintos temas muy importantes. Por ahí les subí un documento que hablaba acerca de las tipologías de planificación social. El día de hoy vamos a estar hablando de ese tema precisamente. Yo ya les resumí el documento y hoy vamos a hablar de 4 tipos de planificación social, ¿sale? Ya hemos hablado a lo largo de la clase de lo importante que es la planificación social para que los diferentes grupos sociales, para que en conjunto como comunidad podamos funcionar, podamos ser una comunidad que se ayuda, que unida puede tener buenos resultados, que puede ser mejor cada día, ¿no? La planeación social es importantísima además para que todos los elementos que forman parte de una sociedad puedan funcionar. Hagan de cuenta que la sociedad es un todo enorme y ese todo enorme está conformado por distintos elementos, departamentitos cuya función es necesaria para que la sociedad en total funcione, para que la sociedad en total sea operable. Entonces, si no hubiese una planificación de toda la sociedad y de los elementos que forman parte de la sociedad, el funcionamiento de una comunidad sería totalmente nulo. Bueno, chicos, vamos a empezar. Hay distintos tipos de planificación social dependiendo de los objetivos que persigamos, dependiendo de la comunidad de que se trate o dependiendo de la organización de que se trate. Sin embargo, atendiendo al tiempo, la clasificación de la planificación social atendiendo al tiempo en el que pretendemos alcanzar los objetivos y metas, se clasifica en 3. Planificación de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo, ¿no? Esa clasificación de la planificación social se hace, repito, atendiendo al tiempo que pretendemos tardarnos o pretendemos ocupar para alcanzar determinados objetivos y metas dentro de nuestra planificación. Entonces hay corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Sin embargo, yo les voy a dar un referente o un estimado de tiempo al que se le atribuye la planificación de corto, largo o mediano plazo. Sin embargo, estos periodos de tiempo pueden cambiarse dependiendo de la visualización del grupo que pretende planificar o dependiendo de la empresa, de la organización, ¿no? Lo que para mí puede ser corto plazo, para ti o para tu organización puede ser mediano plazo. Entonces, eso es un tiempo estimado, son variables dependiendo, como ya les había dicho, de la organización, de qué se trate. Bueno, ahí está, miren, para que haya una planificación de corto plazo, generalmente las planificaciones de corto plazo son aquellas que se llevan alrededor de un año para alcanzar metas y objetivos propuestos, ¿sale? Eso es corto plazo, un año, ¿no? La de mediano plazo es a partir de 2 a 3 años, ¿no? Ese es el rango de tiempo que lleva la planificación de mediano plazo. Y la de largo plazo es de 5 años o más. Esta es la planificación de largo plazo, de 5 años o más. Sin embargo, como les decía, dependiendo del tipo de organización, un año puede ser corto plazo, mientras que para otra organización un año puede ser mediano plazo, etcétera. Va a depender del ojo de la organización, pero el estimado de tiempo es más o menos así, ¿no? Un año, corto plazo, 2 a 3 años, mediano plazo, y largo plazo a partir de 5 años en adelante, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a entrar de lleno ya a las diferentes tipologías de la planificación social, ¿sale? El día de hoy vamos a ver 3 tipologías de la planificación social. Vamos a estar viendo la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operativa, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con la planeación estratégica y vamos a hablar un poquito de ella. La planeación estratégica, como su nombre lo indica, hace referencia
a la planeación de métodos estratégicos, de diferentes tipos de caminos a seguir que nos permitan obtener los mejores resultados dentro de una organización. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que logren entender un poquito más cómo funciona esta situación. Yo creo que a lo largo de sus años estudiantes, ustedes han tenido el tiempo de experimentar, por ejemplo, cuál es el método de estudio que más les funciona. Algunos habrán experimentado, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Yo desde que recuerdo, pues era muy dedicada con mis estudios, me gustaba estudiar mucho y fui probando diferentes métodos para saber cuál era el que a mí me iba a funcionar para que pues pudiera entender mejor las cosas. Por ejemplo, cuando iba a tener exámenes en la primaria, me acuerdo que mi mamá me grababa. Yo soy muy, por eso hablo mucho en voz alta, porque soy muy auditiva. Me grababa y yo decía lo que había entendido de una lectura y me grababa y entonces me ponía los auriculares y me ponía a escuchar la misma grabación muchísimas veces. También lo intenté a través de hacer cuestionarios con preguntas y respuestas y luego repasar esos cuestionarios. Posteriormente lo intenté leyendo y diciendo en voz alta lo que le había entendido de la lectura como si yo fuese una maestra o una profesora. Estoy hablando de mis años de estudio. ¿Cuál fue el método que más me funcionó? A mí me funcionó mucho más repasar en voz alta, como si fuera una plática, como si yo le estuviera enseñando a alguien, pues lo que había entendido de una lectura. Ese fue el método estratégico que a mí me funcionó más. Hagan de cuenta que en la planificación social sucede precisamente lo mismo. Las diferentes organizaciones van diseñando la estrategia que mejores resultados les dé para obtener los objetivos y metas propuestos en su planificación. Por ejemplo, habrá empresas que hayan seguido 3 métodos y derivado de la experiencia ya sepan cuál es la estrategia que más le funciona. Habrá empresas que estarán, u organizaciones sociales, que estarán en ese camino y que a través de la planificación estratégica, pues van a poder visualizar cuáles son los métodos estratégicos que más les funcionan. Bien, chicos, la planificación estratégica dentro de la sociedad empieza en un nivel directivo, digámoslo así, ¿sale? Generalmente la planificación estratégica, por ejemplo, si hablamos de planificación social o planificación estatal, la planificación estratégica vendrá de la parte directiva, es decir, de nuestros gobernantes. Si estamos hablando de una organización social como la familia, la planificación estratégica vendrá precisamente de la cabeza del hogar. La planificación estratégica, en todos los casos, va a ser responsabilidad del nivel directivo más alto de la organización. En la planeación estratégica se requiere establecer objetivos y metas claros. Objetivos y metas que pretendemos alcanzar, pero que sean claros, con el fin de que estos puedan lograrse en un tiempo o en una duración específica de tiempo, por ejemplo, corto, mediano o largo plazo, ¿no? Bueno, los objetivos y metas de la planificación estratégica deben ser desarrollados o deben de visualizarse como un futuro deseado, pero además ser realistas, saber qué podemos alcanzar y qué no podemos alcanzar. En la planificación estratégica no podemos ser idealistas y soñar un futuro que no se podrá alcanzar, por eso tenemos que ser muy objetivos y realistas en relación a con qué cosas contamos, con qué cosas podemos lograr los objetivos viables, ¿no? La planeación estratégica generalmente, chicos, es el largo plazo. Es decir, la planeación estratégica sigue objetivos y metas que se pretenden lograr a largo plazo, es decir, a 5 años o más, generalmente, ¿no? Y responde a la pregunta de qué debe hacer la organización en todo este plazo, en ese largo plazo, por ejemplo 5 años, para lograr esas metas organizacionales. Los planes estratégicos generalmente se centran en temas amplios y duraderos
que tienen esa funcionalidad o se centran precisamente en el funcionamiento efectivo de una organización y su supervivencia durante muchos años. De tal manera que la planificación estratégica, corazones, es una planificación estratégica porque pues hace referencia a un largo plazo, cómo se pretende ver en ese largo plazo a la organización, qué objetivos se pretenden lograr, cómo va a funcionar la organización durante ese largo plazo para alcanzar objetivos y metas propuestos. También vamos a hablar de la planificación táctica. La planificación táctica, chicos, como su nombre lo indica, dice tácticas, ¿verdad? ¿Cuáles son las tácticas? Las tácticas son esas técnicas que utilizamos para lograr ciertos objetivos o metas. La planificación táctica se lleva a cabo en las diferentes áreas que organiza el nivel directivo, ¿sale? El nivel directivo de una organización generalmente pues tiene un conjunto de áreas que ayudan al cumplimiento de metas y objetivos de la organización. Por ejemplo, chicos, vamos a hablar de la escuela o de la sociedad. Vamos a hablar de la planificación estatal, vamos a hablar. Pues, ¿cuál es la parte directiva? Todo el gabinete del gobierno, encabezado por el presidente de la República. Presidente, para poder cumplir todos los objetivos de su gobierno, tiene diferentes departamentos, diferentes áreas que dependen del nivel jerárquico mayor, que es el presidente, por ejemplo. Tiene secretarías de gobernación, tiene diferentes departamentos, no sé, como Bansefi, Poder Judicial, como lo que antes era Sedesol, que hoy es Secretaría del Bienestar, Secretaría de Salud. Bueno, tiene muchísimos departamentos para que la sociedad pueda funcionar. Pues la planeación táctica es la planeación de esos departamentitos, la planeación que se debe llevar a cabo en esos departamentitos, ¿sale? Es el proceso que va a tomar en cuenta los recursos que tienen esos departamentitos, esas organizaciones, para realizar la planificación estratégica. Hagan de cuenta que la planificación estratégica es como la mamá y la planificación táctica es como los hijitos, ¿sale? Entonces, a través de la planificación táctica vamos a diseñar todo el proceso que nos permita pues saber o que nos permita tomar en cuenta los recursos que tenemos para realizar la planificación estratégica. Es decir, la planificación táctica va a partir y va a depender obviamente de la planificación estratégica y se va a referir a aquellas cuestiones operables de cada organización, las cuestiones operativas de cada organización, siguiendo obviamente los lineamientos de la mamá, que es la planeación estratégica, ¿verdad? La planeación estratégica generalmente sigue el cumplimiento de objetivos a mediano plazo, ¿sale? A mediano plazo. ¿Para qué? Para que los objetivos a largo plazo de la planificación estratégica puedan alcanzarse. Algunas de las características principales de la planificación táctica son las siguientes. Uno, que es de mediano plazo, chicos, ya lo hablamos. Sigue las orientaciones propuestas por la planeación estratégica, es decir, la planeación táctica diseña los objetivos y metas y los procesos que se han de realizar para alcanzar a su vez los objetivos y metas propuestos por la planeación estratégica. Es conducida o ejecutada por los niveles medios de la organización, es decir, por departamentos de operatividad dentro de una sociedad o dentro de una organización. Se va tomando forma en cada elemento o cada departamento que vaya formando parte de la organización. Está orientada a la coordinación de los recursos, a la utilización de los recursos con los que contamos, y sus principales parámetros son la efectividad y eficiencia para realizar las tareas. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La próxima clase vamos a estar viendo la planificación operativa y la planificación normativa. Nos van a faltar dos, operativa y normativa. Cuídense mucho, bendiciones.